¿Es lo mismo víctima que estar en victimismo? No, no es lo mismo estar siendo víctima de una circunstancia o de una persona a estar en una posición y un sentimiento de víctima. ¿Qué sería el victimismo? Quiero que hablemos hoy particularmente no del victimismo, sino de la persona que se siente víctima de una circunstancia o que está realmente en una relación básicamente que la lleva a sentirse de esa manera. Quiero que lo veamos desde la humanidad y desde la dinámica energética, porque creo que en ese sentido existe la posibilidad de hacer algo diferente a lo que vienes haciendo y que te ayude a salir de ese círculo vicioso. Lo primero es reconocer que la víctima y el victimario son dos personas, dos seres humanos, ¿cierto? Que tienen dificultades de autoestima, que tienen dificultades en la construcción de su carácter, que tal vez el temperamento del uno los lleva a ser un temperamento más extrovertido, más hablador, más expresivo, y el temperamento de otro lo pueda llevar más a la sumisión. No tiene que ser así específicamente, pero digamos que en rasgos generales se puede dar de esta manera con mayor facilidad. Cuando tú estás en una situación en la que estás siendo coaccionada por alguien más o por un grupo familiar, quiero que tengas en cuenta que esa otra persona que actúa como victimario no tiene tanto poder. Lo que sucede es que nosotros le estamos también otorgando poder a ellos, ¿no? Entonces, míralo con la realidad que tiene a su alrededor. Seguramente es una persona que fue abusada, seguramente es una persona que llevó unas circunstancias difíciles y que ante su baja autoestima lo que genera es un hiperego que lo lleva a tener el control de todo a su alrededor, entre esos la persona cercana, sea mamá, hermana, prima, pareja, lo que sea, entonces la domina, ¿cierto? Esa es su forma de accionar para poder tener mediano control en un mundo que ha sido difícil para él. Eso no quiere decir que la persona que está coercionada o que está manipulada por este sujeto deba permanecer ahí porque pobrecito sus circunstancias han sido difíciles. Muy probablemente si estás en una postura que te lleva a ser la víctima de esa otra persona es porque tú también tuviste una experiencia en la que tu autoestima está lastimada, en la que no te sientes capaz de responder, en la que no has estructurado un carácter y has generado un ego o un hiper yo basado en la sumisión o en el enojo o en el miedo o en la frustración y te resguardas ahí. En estas dinámicas, lo que sucede es que cuando la persona que ejerce el poder hace provocaciones, porque son personas que generalmente están generando circunstancias para provocar a su víctima. Y si tú eres esa persona que responde a las provocaciones, pues sigues retroalimentando ese mecanismo. Entonces, observa muy bien, observemos todos nuestros patrones de comportamiento y de relación con nuestros vínculos, porque esto se da en mayores o menores medidas. Cuando ya son muy evidentes, pues allí es cuando aparecen estas características, pero las podemos estar viviendo en microdosis y es importante también que lo veamos para que lo desmontemos. ¿Qué es importante allí atender de parte de quienes respondemos a esa provocación? Primero, darte cuenta que esa persona lo hace porque es un mecanismo para generar energía. Cuando tú te enojas, cuando tú sientes miedo, cuando tú te sientes frustrada, abres tu campo energético y le estás entregando toda la energía a esa otra persona y esa persona que es incapaz de tener su propia capacidad energética, entonces se alimenta de lo que tiene alrededor, desvitalizando a su víctima, ¿cierto? Y esto lo hace de manera inconsciente, él no lo tiene premeditado. Puede que premedite las molestias, la provocación, pero el mecanismo de ganar energía no lo hace pensándolo porque la gran mayoría de las personas ni siquiera saben esa dinámica. Saben que
ese patrón los alimenta, los hace sentir fuertes y por eso lo hacen y lo repiten. Y tú que sabes que ese patrón te desvitaliza, ojo, ojo, porque ese sí es el lugar donde tú puedes trabajar, donde tú, si no respondes, si aprendes a darte cuenta de no responder a ese mecanismo, no vas a generar tampoco esa retroalimentación. Ahora, de parte de quienes actuamos como víctimas muchas veces, también viene nuestra provocación. Provocamos al otro, la furia del otro, porque la necesidad de entender, la necesidad de hacerlos entrar en razón, la necesidad de que vean la realidad que nosotras estamos viendo, nosotros, los que estamos del lado, digamos, del lado de los que nos sentimos víctimas o actuamos en ese lugar porque no lo hacemos porque queramos, lo hacemos porque las circunstancias nos llevaron allí, ¿no? Entonces, pero cuando estamos allí en esa postura, hay un rasgo que yo reconozco y es que necesitamos como que el otro nos entienda nos den la razón. Esa otra persona no nos va a dar la razón. Nunca, nunca. Entonces, nuestra enfermedad radica en querer que el otro entre en razón, en querer que el otro entienda nuestra postura, nos tenga en cuenta, nos mire, nos reconozca, reconozca nuestra vulnerabilidad, reconozca nuestro dolor. No lo va a hacer porque él tiene su propio dolor y su construcción hiperegoica es para defenderse a sí mismo. Entonces, no va a gastar un gramo de energía para valorarte. O sea, no lo va a hacer y esa es una gran realidad que nosotros tenemos que entender cuando estamos en ese lugar incómodo de ser la víctima de estas personas. Fortalecerte en ti, en tu carácter, en comprender el contexto de realidad en el que estás metida, metido, y comenzar a construir un camino para retirarte es lo más acertado. No sirve que te quedes allí esperando que haya cambios. No sirve que te quedes allí sumisa, sumiso para que el otro no se perturbe y no se moleste. Porque él cuando se le agote la energía siempre va a generar una perturbación para poder ganar energía y lo va a hacer de la presa que tiene más cerca, que probablemente seas tú. Entonces, atento a este caminar. No te quedes allí esperando que hayan milagros, porque los milagros suceden, y tengo un video sobre abrir la puerta al milagro, suceden cuando abrimos nosotros la puerta internamente a que suceda. Y aquí el mejor milagro que puede suceder es que tú te fortalezcas en ti misma, en ti mismo, y salgas de ahí, te vayas de ahí. El otro hará lo que tenga que hacer, el otro cambiará cuando pueda cambiar, cuando se dé cuenta, cuando le duela lo suficiente, no lo sé. No es tu tarea sanar al otro, no es tu tarea ordenar al otro, no es tu tarea cambiar al otro. Tu tarea es cuidarte a ti, sanarte a ti, liberarte a ti, fortalecerte, estructurar un carácter. Entonces allí es muy importante el acompañamiento terapéutico de personas capacitadas, permitirte la orientación y comenzar a desarrollar el discernimiento. Otra de las cosas que es importante hacer allí es el cambio del mindset, el cambio de la mentalidad, comenzar a transformar la mentalidad, las afirmaciones positivas en las que tú creas en ti, en las que tú te sanes a ti. Les voy a dejar un videito, un enlace en este video sobre el código curativo, una práctica que hacemos dentro de Sintergética para apoyarnos en esta transformación de nuestras estructuras neuronales y abrir el campo holográfico del cerebro para la captación de nueva información y nuevo ordenamiento que esté alineado con las fuerzas superiores, trascendentes, que nosotros llamamos el alma, ¿cierto? Y poder ayudarle a nuestro organismo a liberar los pesos, las cargas
y las memorias que llevamos dentro que son las que de manera inconsciente van premeditando que nosotros sigamos en ese círculo vicioso. Si estamos en una postura de víctima, si hemos sido afectados, abusados de alguna manera, es porque también dentro de nuestra estructura familiar ha existido eso, o sea, muy probablemente estamos repitiendo patrones del sistema y ahí es importante también abordarlo, pero en otra instancia. Aquí estoy hablando de el abordaje y el cuidado por ti mismo, por ti misma, ¿cierto? Para salir de lo urgente, para comenzar a ser un nido de vida nuevo, diferente, donde tú tengas el mando y el control de ti misma y de las personas que están a tu cargo, si es que tienes niños o adultos a tu cargo que lo necesiten. Hazte cargo de ti, de tu energía, de tus pensamientos, de tu forma de reacción emocional y apóyate en los procesos terapéuticos en un buen terapeuta. Si es necesario la medicación, te apoyas en la medicación también y que eso no va a ser por siempre, es mientras logras los niveles de ordenamiento para salir adelante, ¿ya? Y bueno, también liberar todos los pesos de tu historia familiar va a ser necesario, va a ser importante, pero en esta primera instancia quiero que te tengas en cuenta a ti. No te disperses en las acciones que hay que hacer, pero si tienes red de apoyo familiar, la red de apoyo familiar sí puede comenzar a hacer ese trabajo mientras tú vas construyendo lo tuyo en lo personal. ¿Ok? Entonces, si necesitan orientación, con muchísimo gusto, ustedes tienen mis canales de comunicación, dejo el enlace por si alguien quiere escribirme directamente a mí. Y quiero también hacerles saber que dentro de los procesos terapéuticos que yo manejo, trabajo con el sistema familiar, ¿no? Y que si tú eres un familiar de alguien que ves en una situación así, pues tú puedes comenzar a trabajar lo que es ese campo de ordenamiento familiar. Espero que con este video les deje una luz a quienes se sienten atrapados, atrapadas dentro de estas circunstancias y confíen en cada uno de ustedes, confíen en la sabiduría interna, confíen en su propia estructura, en su propia sabiduría del alma, recurran a esa instancia superior que está allá adentro esperando que le abramos la puerta para que el milagro sea, para que el milagro de ser se manifieste en sus vidas, para que realmente ustedes se puedan sentir empoderados, empoderadas de esa fuerza vital que llevan dentro. El otro no es más que un ser humano que tiene dificultades y él tendrá que hacer su camino. No le den la fuerza, su fuerza no se la den a ellos. Utilícenla para sí mismos, para sí mismas. Que tengan un hermoso, hermoso día.